Naturaleza divina. Caminando 10 días en el libro de Gálatas, de Bernardo Estamateas. Capítulo 1. Todo pasa en el monte. El corazón de la epístola. En este libro nos sumergiremos en aguas aún más profundas. La epístola a los Gálatas. Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias en la provincia de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas iglesias fueron establecidas por él durante uno de sus viajes misioneros. En esta epístola, Pablo aborda diversos temas y enseñanzas que nos llevan a otro nivel. El enfoque del libro es Cristo. La carga principal consiste en mantener la atención en Cristo sin distraernos. A lo largo de los diferentes capítulos, el apóstol expone lo que significa distraerse de Cristo y lo que significa vivir enfocados en Él. Profundicemos lo que significan estos 3 pasajes de la epístola. Gálatas 1:3. Revelar a su Hijo en mí. Gálatas 2:20. Vive Cristo en mí. Gálatas 4:19. Él sea formado en mí. En el capítulo 1, Pablo menciona que Dios lo separó desde el vientre de su madre con el propósito de revelarle al Hijo. Dios quiere revelarte a Cristo. En el capítulo 2, el apóstol avanza aún más y afirma que Dios no solo quiere revelarle al Hijo, sino que también quiere que Él viva a Cristo. Revelar y vivir a Cristo son aspectos clave. En el capítulo 4, Pablo expresa que mientras va viviendo la vida de Cristo, el Hijo va siendo formado en Él. Estos versículos resumen el corazón de la epístola a los Gálatas, donde Dios desea enseñarnos a Cristo para que vivamos en Él y para que Cristo crezca en nuestra vida. El Señor nos guiará en este estudio y nos llevará a profundizar en verdades poderosas. El orden creacional. Según el relato bíblico de la creación, Dios creó primero la vegetación, la naturaleza vegetal y luego la naturaleza animal, cada una con sus leyes específicas. Cada naturaleza o vida tiene sus propias leyes, que surgen automáticamente. Por ejemplo, el perro ladra y el pájaro vuela sin necesidad de ser enseñados, debido a su naturaleza. Estas leyes son inherentes y automáticas. Posteriormente, Dios creó una vida aún más elevada, la naturaleza humana. En dicha naturaleza también hay leyes que la rigen. Estas son automáticas y están presentes en todos nosotros. Por ejemplo, un bebé reacciona de forma natural a los sabores agrios o dulces debido a sus papilas gustativas. Nadie le enseñó a reaccionar de ese modo. Está en su naturaleza. Cada vida tiene sus propias leyes, que no necesitan ser enseñadas, ya que vienen en su naturaleza. Ahora bien, existe una naturaleza que es superior a todas las anteriores, la naturaleza de Dios. El Señor creó la naturaleza humana con sus propias leyes, pero también le sopló su imagen. Estamos hechos a imagen de Dios, es decir, en su bondad. Él puso bondad en nosotros, en su amor, Él puso amor en nosotros. ¿Te preguntaste alguna vez por qué nos atrae tanto la justicia? ¿Por qué nos enoja la injusticia? ¿Cuál es el origen de dichas emociones? ¿Acaso lo aprendimos? La respuesta es no. Está en nuestra naturaleza, porque en su justicia, Dios puso justicia en nosotros.
¿Por qué amamos a los niños o a los animales? ¿De dónde obtuvimos la creatividad, la capacidad de pensar, de razonar? Todo está en nuestra naturaleza, porque es la imagen de Dios, sus virtudes, todo lo que Él puso en nosotros, en la vida humana. Los seres humanos tenemos una vida humana con una imagen de Dios. La imagen de Dios son las virtudes humanas, el amor, la bondad, la justicia, la creatividad, la empatía, etc. Porque el Señor puso una ley en nuestra mente, la ley del bien. ¿Para qué nos dio esas virtudes a imagen de Él? Para que seamos gente de bien. Y no solo eso, la palabra afirma que Adán y Eva estaban vestidos de gloria. Todo lo que los rodeaba era gloria, por eso estaban desnudos y no se avergonzaban. El hombre tenía una vida humana, tenía la imagen de Dios y estaba vestido de gloria. Y, como si todo esto fuera poco, Dios también les regaló la tierra. Aquí tienen la tierra, domínenla, es de ustedes, se las regalo, les dijo, y les dio el Edén. Todo estaba muy bien, pero faltaba algo, que el hombre introdujera una vida superior, la vida de Dios, dentro de la vida humana, para que en su naturaleza humana también viviera una vida de otro nivel, la vida eterna de Dios. Así fue como el Señor les dio el árbol de la vida, que representa a Cristo, y les dijo a Adán y a Eva que si comían de éste, recibirían su vida, la vida de Cristo, dentro de ellos. Esto iba más allá de la gloria exterior, de las virtudes, de la tierra y de las capacidades que Dios les había dado. Les ofreció la posibilidad de vivir una vida divina, la vida de Dios que es eterna, perfecta, maravillosa, gloriosa y extraordinaria. Sin embargo, el Señor también les advirtió acerca del árbol del bien y del mal, diciéndoles que el día en que comieran de éste, morirán. Dicho árbol traía consigo la muerte, y su naturaleza estaba enraizada en el mal, en la influencia de Satanás. Como bien sabemos, la naturaleza del diablo es matar, robar y destruir. Adán y Eva tenían la libertad de elegir si iban a comer del árbol de la vida divina y eterna, o si iban a decidir introducir otra naturaleza de muerte dentro de ellos. Tristemente, sabemos cómo termina la historia, ya que Adán y Eva decidieron comer del árbol del bien y del mal. Al hacerlo, introdujeron la naturaleza de muerte y corrupción en la naturaleza humana. Adán y Eva se llenaron de veneno de muerte y, como resultado, el mundo entero colapsó. A partir de entonces y hasta que Cristo venga, el cuerpo humano empezó a envejecer, a enfermarse y a morir. También surgieron los homicidios porque todo lo bueno de Dios, como la bondad, el amor y la paciencia, también se vio corrompido, envenenado. Ahora el amor del hombre se basa en su propio beneficio. Te amo si me haces feliz, si no, te rechazo. La justicia del hombre también se vuelve selectiva. Soy justo cuando me conviene, pero en otros momentos actúo de manera injusta. Todas las virtudes se vieron afectadas por este veneno, y el cuerpo humano se corrompió. El hombre se volvió carnal. Ser carnal significa que el cuerpo, el alma y el espíritu están sujetos a la corrupción, la tristeza, la enfermedad, la muerte y el engaño, porque toda la vida humana está colapsada. Dios había creado a Adán y a Eva con vida humana y les había dado la ley del bien, las virtudes de Dios en sus mentes.
Sin embargo, al comer el árbol, ellos introdujeron otra ley, la ley del mal, que se convirtió en parte constitutiva de la vida humana hasta el día de hoy. Ahora, la vida lleva consigo un bien caído y defectuoso, donde la justicia es limitada y la empatía se muestra solo cuando conviene. Además, esta ley del mal se estableció en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, y se convirtió en la naturaleza humana que subsiste hasta hoy. Resumiendo, la naturaleza humana posee dos leyes, la ley del bien y la ley del mal. ¿Es el hombre bueno? Sí, porque tiene la ley del bien. ¿Es el hombre malo? Sí, porque tiene la ley del mal. ¿Es el hombre solo malo? No. ¿Es el hombre solo bueno? Tampoco. ¿Qué es entonces? Es humano. Hay actos de bondad que provienen de la ley del bien caída, de la herencia, de virtudes dejadas por Dios, aunque están afectadas y limitadas. Pero también está presente la ley del mal, y ahora ambas leyes coexisten. El hombre sujeto a leyes. Comencemos por definir de qué se trata la ley del bien y del mal. Esta ley se activa automáticamente. Por ejemplo, cuando vemos un perrito abandonado, automáticamente sentimos el impulso de cuidarlo. Si alguien se cae, espontáneamente queremos ayudar. Pero también nacen en nosotros deseos maliciosos y pensamos, ojalá se muera. Nadie escapa a la naturaleza humana. Todos tenemos las mismas leyes, la ley del bien y la ley del mal. Ya sea que se trate de una persona admirada, rica, famosa, conocida o no, con múltiples títulos académicos o alguien sin educación formal. Todos estamos sujetos tanto a la ley del bien como a la ley del mal. Entonces, frente a estas situaciones, ¿qué hace el hombre? Busca desarrollar el bien. Por ejemplo, inventamos la educación y la justicia para aumentar la ley del bien y disminuir la ley del mal, para que los que delinquen sean castigados y los que no estén protegidos, para establecer, en definitiva, normas sobre lo que está bien y lo que está mal, aunque estas ideas cambien con el tiempo. Tanto la educación, la cultura, la justicia y la religión están todas destinadas a regular y a aumentar la ley del bien y a hacer disminuir la ley del mal en la medida de lo posible. Sin embargo, la ley del mal siempre estará presente en nosotros hasta el último día, porque, como dice un dicho conocido, por más que la mona se vista de bien, mona queda. Esto no significa que algunas personas pueden tener más ley del bien que del mal o viceversa. Sin embargo, para Dios, tanto aquellos que tienen más bien como aquellos que tienen más mal son iguales. Esto se debe a que todos somos portadores de la naturaleza humana, que incluye la muerte y una naturaleza corrupta asociada con el mal. Esta es la razón por la que el hombre empezó a manejar su propia conducta. Dijo, tengo la ley del bien y la ley del mal en mis miembros, pero voy a ser una buena persona e intentaré conducirme bien y no hacer nada malo. Así es que algunos afirman, yo no soy como todo el mundo, soy bastante bueno, busco a Dios, ofrendo, soy religioso. A pesar de estas buenas acciones e intenciones, Mateo 5 narra que un día Jesús confrontó a estas personas y les hizo ver que, aunque
pudieran pensar que no habían cometido ciertos pecados, en realidad todos pecamos de alguna manera. Les recordó que no solo el acto en sí, como el adulterio o el asesinato, es pecaminoso, sino también los pensamientos y deseos impuros en nuestros corazones. Con estas palabras, Jesús les estaba mostrando que, a pesar de cualquier apariencia de bondad, la naturaleza humana sigue estando afectada por el pecado, la muerte y la corrupción. Ninguno de nosotros es capaz de calificar por nuestras propias obras, ya que todos hemos pecado de alguna forma. Lo que Jesús les estaba diciendo era: la naturaleza humana, aunque tenga acciones buenas, sigue siendo caída, sigue teniendo muerte y corrupción. Tratar de manejar el bien y el mal dentro de nuestra propia naturaleza no es suficiente. Podemos buscar consejos, intentar mejorar, formar buenas familias, desarrollar lo positivo y hacer que lo malo decrezca, pero a estos esfuerzos los hacemos con nuestra propia naturaleza. Por ende, no sirven. La ley del bien y la ley del mal versus la naturaleza divina. La naturaleza humana tiene dos leyes, la ley del bien y la ley del mal, y entre ellas reside nuestra lucha. Todos queremos mejorar, estar sanos, tener dinero, salud, amor, paz y trabajo. Nadie quiere estar enfermo, sentir dolor, tener problemas. El apóstol Pablo, analizando esta situación bajo la luz del Espíritu Santo, expresó: tengo una lucha. Es una lucha conmigo mismo, con mi naturaleza humana. Y describió esa lucha, la cual es la misma que todos tenemos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, del 18 al 20. En nuestra naturaleza no mora el bien. Queremos hacer el bien, pero ¿cómo cuesta? No podemos. Entonces, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y si hacemos lo que no queremos, es debido a nuestra naturaleza caída, muerta, que vive en nuestra vida. Pablo dice: quiero crecer, quiero que me vaya bien, quiero avanzar, quiero prosperar, pero al mismo tiempo soy mi peor enemigo, pues encuentro que me sale el mal, la ira, la tristeza, la mentira, la envidia. Quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Veamos cómo continúa el pasaje. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En nuestra mente hay una ley que quiere hacer el bien, pero también hay una ley en nuestro cuerpo que quiere hacer el mal. Y como toda la ley, se activa automáticamente. Es por eso que Pablo concluye: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta lucha que describe Pablo es la misma que todos tenemos. Queremos mejorar, avanzar, pero nos cuesta. Entonces nos deprimimos, nos boicoteamos. Estamos bien, pero de pronto estamos mal. Esa es la lucha. Sin embargo,
cuando recibimos a Jesús como Salvador, su naturaleza divina entra en nosotros. Y ahora tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana, con las leyes del bien y del mal, y la naturaleza divina, que es perfecta, maravillosa. Jesucristo es una persona que vive en nosotros y que nos ha hecho una nueva criatura en Él. Ahora, la vida divina está en nuestro espíritu y tenemos su naturaleza, sus leyes, su capacidad, su carácter, su poder, su vida, su eternidad. Al recibir a Cristo, entra en ti una persona, el Hijo de Dios, que tiene una naturaleza divina, una naturaleza que no muere, que no engaña, que no es corrupta, que es santa, poderosa, maravillosa, gloriosa, que está llena de virtudes, que tiene sabiduría, capacidad, poder, fuerza. Y Él, el Rey de Gloria, vive en tu interior. Su vida es eterna. Él no se cansa, no miente, no engaña, no abandona, y su carácter es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El cielo y la tierra pasarán, pero Él no pasará. Lo importante es saber que, al igual que la ley del bien y la ley del mal, la ley de Cristo, la naturaleza divina, también sale de manera automática. Ahora bien, en Romanos 7, Pablo plantea la lucha y la respuesta se le revela en Gálatas 5. El apóstol dice: voy a cambiar de lucha. Ya no lucharé entre aumentar el bien y bajar el mal, pues eso me hace miserable. Y escribe lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, del 16 al 17. Si andamos en Cristo, la naturaleza humana, los deseos de la carne, serán vencidos. Esta es la razón por la que Pablo afirma: ya no voy a luchar por mejorarme, por controlarme, por portarme bien. Ahora mi lucha es: ¿vivo en Cristo o vivo en la carne? O vivo a Cristo y dejo que Él vive en mí, de manera que la carne sea vencida, o sigo con mi vieja lucha. De acuerdo a lo que elijas, toda tu vida va a cambiar. Dejarás de mirar la deuda, el problema, la enfermedad, y comenzarás a disfrutar, a buscar, a vivir, a alabar a Cristo. Porque si andas en Él, los deseos de la carne desaparecerán y ya no lucharás por mejorarte, sino que tu lucha será elegir si vives a Cristo o no. Parte práctica. Supongamos que tienes una deuda. ¿Qué es lo primero que haces? Piensas: ¿qué hago? ¿De dónde consigo el dinero para saldarla? ¿Pido un préstamo? En definitiva, comienzas a luchar mentalmente. Si la respuesta no aparece pronto, recurres a un amigo y le consultas qué haría él. Es decir, un humano caído ayuda a otro humano caído. Tú tienes un problema con una situación financiera y tu amigo tiene un problema con su pareja, por ejemplo. Sin embargo, como son amigos, él te dirá lo que haría con la deuda y tú lo que le dirías a su pareja. Una carne aconsejando otra carne. Ahora bien, si esta es la forma en la que eliges resolver una situación, toda la vida
estarás luchando entre el bien y el mal y el bien. Entonces, puedes enfocarte en Cristo o en el problema. Hoy la deuda y mañana el trabajo o cualquier otra cuestión. Si a pesar de la deuda disfrutas a Cristo, lo buscas, lo invocas, lo vives, los deseos de la carne serán vencidos. Es entonces cuando dejas de preguntarte cómo hacer para estar mejor. Romanos 7. Para empezar a vivir en Cristo. La frase andar en el Espíritu que menciona Gálatas 5 quiere decir andar todo el día, es decir, disfrutarlo a Él, verlo a Él. Pablo estaba en prisión, pero él no se enfocaba en la cárcel, sino que decía, quiero que Cristo aumente, quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. El apóstol se enfocó siempre en Cristo. Tal vez pienses, ¿y quién paga la deuda? El Cristo que vive en ti, el Cristo que estás disfrutando, liberará su sabiduría, su poder, sus finanzas, su gloria, porque lo estás disfrutando a Él. Cuando disfrutas a Cristo, Él se expresa y trae victoria sobre las dificultades, victoria en la salud, victoria en la deuda. ¿Por qué somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Tu foco no debe ser ver el problema, sino mirar dónde está Cristo. No te enfoques en el problema, sino en buscarlo a Él, porque si andas en Cristo, Él se va a encargar de liberar todo su poder celestial a tu favor. Tu único deseo tiene que ser que Cristo aumente en ti. Jesús tenía hambre, había estado 40 días sin comer, tenía una necesidad, y frente a esta el enemigo intentó persuadirlo. ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? Satanás estaba poniendo el enfoque en la necesidad. Eso es Romanos 7. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estoy enfocado en mi necesidad. Estoy alimentándome del pan del cielo que el Padre me provee. Luego le dijo, adórame a mí y te daré todos los reinos. A mí no me interesan los reinos, contestó Jesús. Estoy adorando al Señor y a Él solo serviré. De igual manera, apartemos la mirada del problema y mirémoslo solo a Él. Invoquémoslo, adorémoslo. Entonces, cuando el problema esté delante de nosotros, no nos pararemos en Romanos 7 ni le preguntaremos, Señor, ¿qué hago? Sino que estaremos en Gálatas 5 y elegiremos si viviremos según la carne o en Cristo. Cuando comienzas a invocarlo, a llamarlo, Él empieza a manifestarse con el poder de su resurrección. Tu anhelo tiene que ser ver a Cristo. Si estás atravesando una prueba, piensa, ¿dónde está Cristo en esta prueba? Enfócate en el Cristo que te abraza en esa dificultad, que te sostiene, que es tu escudo. Concéntrate en Él, adora y no preguntes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice la palabra que los gentiles tienen necesidad de esas cosas, pero entre nosotros no será así, porque nuestro Padre Celestial sabe de las luchas de la carne, y Él nos dará la victoria, porque se expresará con poder. Necesitamos andar en el Espíritu y ver a Cristo, disfrutar a Cristo, caminar a Cristo. El alma nos insiste en que nos enfoquemos en el problema, en las noticias, en la injusticia que nos hicieron.
La carne dice, tengo que sanar ese dolor. No sé cómo superar esa traición. De esto habla Romanos 7. Por eso, Pablo escribió, qué miserable es la naturaleza humana, qué vida miserable la de todos. Sin embargo, así comienza Romanos 8. Mas gracias sean dadas a Dios, porque hallé otra ley, que está en mi espíritu, la ley de Cristo. Cristo está viviendo en mí. Ahora, cuando andamos en Cristo, cuando lo invocamos a Él, cuando lo disfrutamos a Él, cuando le cantamos a Él, Él se encargará de todo. 3 cosas de las que el Señor se va a encargar. 1. El Señor te dará capacidad divina. José era un joven que cuidaba ovejas, un buen chico, pero lo vendieron y lo llevaron a la cárcel. Potifar lo llevó a su casa como esclavo y su esposa trató de seducirlo y de intimar con él. Sin embargo, José, que estaba disfrutando de la presencia del Señor, respondió: No, no voy a pecar contra Dios. La mujer, despechada, decidió acusarlo de intento de violación. ¿Qué habría pasado si José se hubiera acostado con la esposa de Potifar? Ella no lo habría denunciado y él nunca habría ido a la cárcel. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría conocido al copero. Si no hubiera conocido al copero, quien salió de la cárcel y trabajó con Faraón, nunca habría tenido la oportunidad de presentarse ante él. Si nunca se hubiera presentado ante Faraón, nunca habría interpretado sus sueños. Y si nunca hubiera interpretado los sueños de Faraón, nunca habría terminado en el palacio. Pero José le dijo que no a la carne y entonces Dios le dijo sí al espíritu. ¿Por qué? Cuando decimos no a la carne, Dios dice: perfecto, prepárate para experimentarme. José fue a la cárcel, pero no se quejó ni se amargó. En prisión aprendió a hablar egipcio y así fue como les interpretó el sueño a los presos. La historia es bien conocida. Faraón lo llamó y José no solo le interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, sino que le sugirió una estrategia financiera a llevar a cabo durante el tiempo de abundancia para sobrellevar los años de escasez. ¿De dónde salió esa capacidad de José? De la presencia del Señor. Ese fue Cristo capacidad. Dios va a soltar capacidad y seremos como Daniel, 10 veces mejores, o como Caleb, que tenía un espíritu superior, o como Nehemías, que en 52 días terminó de reconstruir los muros de la ciudad a velocidad divina. Dios nos va a dar su capacidad sobrenatural en medio del diario vivir, porque hemos decidido invocarlo a Él, adorarlo a Él, aplaudirlo a Él y disfrutarlo a Él. 2. El Señor te dará la valentía de Cristo. Pedro había presenciado numerosos milagros mientras estuvo con el Señor. Sin embargo, cuando crucificaron a Cristo, Él no estuvo al pie de la cruz. ¿Quién estuvo allí? María Magdalena. ¿Dónde estaban Pedro, Bartolomé, Mateo, Zaqueo y los 5,000 que habían sido testigos de los milagros? Se habían escondido, habían huido, pero esta valiente mujer, a quien Jesús le había expulsado demonios, estaba allí, sin miedo. Luego, cuando Cristo fue al sepulcro, ella se levantó temprano,
tomó perfume para ungir el cuerpo del Señor y pensó en cómo movería la piedra. No sabía cómo lo haría, pero iba a averiguarlo. Cuando llegó, encontró que la piedra había sido removida. Ese es el valor que Cristo da. Dios levantará más mujeres como María Magdalena, con un valor sobrenatural para ir a los lugares donde se encuentran los obstáculos, para ver milagros y para estar sin miedo a los pies de la cruz y para estar de pie frente a Pilato, a Herodes y a los romanos. Dios nos dará su carácter, que es valor, poder y dominio propio. Es el carácter valiente de Cristo, no el nuestro, no el de la carne, no el que afirma: yo digo lo que quiero y te lo expreso de frente. Eso es Romanos 7. Pero necesitamos movernos a Gálatas 5. ¿De dónde obtuvo esa valentía María Magdalena? De la intimidad con el Señor. Ella amaba a Cristo, mientras que a los demás les gustaban los milagros. A ella le importaba amar al Señor. Por esa razón es que María Magdalena fue la primera en ver al resucitado. Fue ella la que corrió a contarle a Pedro que la tumba estaba vacía. Quizás nosotros, si hubiésemos estado en el lugar de Magdalena, le habríamos preguntado: Pedro, ¿por qué no viniste a la cruz? ¿Dónde estabas cuando Cristo estaba crucificado? ¿Por qué no viniste temprano a ungir su cuerpo? ¿Tenías miedo? María Magdalena no sintió miedo porque tenía el valor del Señor. Disfrutar la presencia de Cristo no es algo superficial, sino que implica permitir que Cristo aumente y que su naturaleza divina absorba la nuestra, que Él tome más espacio y que nosotros tengamos menos protagonismo. Así, el carácter de autoridad y el poder del Hijo de Dios se manifestarán en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aquí vemos un esquemita en el libro que dice: el monte es Cristo. Génesis 22. En el versículo 2, ofrécelo en el monte que te diré. Versículo 3, llegó al lugar. Versículo 4, vio el lugar. Versículo 9, lo ofreció en el lugar. Ahora continúo. 3. El Señor te dará provisión extraordinaria. Cuando Dios le dijo a Abraham que le entregará a Isaac, que lo ofreciera en el monte que él le indicaría, el Señor no quería que lo hiciera en cualquier lugar, sino en el monte que él le diría. El versículo 3 de Génesis 22 narra que Abraham llegó con Isaac y los siervos al monte. El versículo 4 hace referencia a que vieron el monte y Abraham les dijo a los criados: quédense acá, nosotros adoraremos y volveremos. Padre e hijo subieron al monte y allí en el monte Dios le dio la victoria, porque el monte es Cristo. Todo lo que Dios va a hacer lo hará en el monte, pues no hay nada fuera del monte. Cristo es el monte. Tenemos que ir a Cristo, mirar a Cristo y subir a Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el monte, Isaac preguntó: Papá, tenemos la piedra, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le respondió: Jehová proveerá. Tranquilo, hijo. Ese día Isaac murió y su padre también. Y justo cuando Abraham iba a darle muerte a su hijo y a entregarlo, el ángel de Dios le dijo: no lo hagas. La voz de Dios aparece en el monte. ¿Qué significa esto?
necesitamos ir al monte, mirar al monte y subir al monte, porque en el monte está la voz, la carga, la palabra. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, 12 al 13. No extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo el ángel. Y automáticamente Abraham levantó la vista y miró la provisión. Porque en el monte estarán la voz y la visión, en el monte está todo. Dios te hablará y ahí mismo te mostrará dónde están los recursos para resolver la lucha de Romanos 7. Sin embargo, Romanos 7 ya no es nuestra lucha. Ahora lo nuestro es caminar, servir y vivir a Cristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham alzó sus ojos y miró, pero el carnero estaba detrás de él. Entonces, ¿cómo hizo para ver hacia atrás? En el monte tendrás ojos aún en la espalda. Dios nos mostrará bendiciones, recursos que otros no ven, y las vamos a ver, incluso cuando estén a nuestras espaldas. Pero eso solo ocurre en el monte. Los ojos en la espalda, la voz de Dios y la provisión solo aparecen en el monte. En el monte Moriah, Abraham halló el carnero y dijo: este será el monte de la provisión. ¿Y sabes dónde se construyó el templo muchos años después? En esa misma montaña, en Moriah. Hoy es Cristo viviendo en nuestro espíritu. La montaña está dentro de nosotros. Nos levantamos en el monte, andamos en el monte, caminamos en el monte, disfrutamos en el monte, y entonces el Señor se encarga de que en todas nuestras batallas seamos más que vencedores. Cuando le crees a Él, lo disfrutas a Él, lo invocas a Él, el poder de su resurrección va a expresarse sí o sí. Abraham tomó el carnero y junto a Isaac levantaron un altar y adoraron. Entonces el ángel le habló a Abraham por segunda vez, porque en el monte, cuando caminas en el Espíritu, Dios no solo te habla una vez, sino que pone ojos en tu espalda, te muestra la provisión y te hablará otra y otra vez. Por eso, incluye al Señor incluso en lo pequeño. Búscalo mientras miras televisión, te bañas o estás haciendo compras. Dile: Señor, ¿dónde estás? Tú eres mi mejor compañía. En medio de la deuda, exprésale: ¿dónde estás, Señor? Cristo, tú eres quien sostiene mi mano, mi apoyo. En situaciones de abandono, cuando te sientas mal, solo o triste, sal de Romanos 7 y busca a Cristo. ¿Qué le dijo el ángel a Abraham cuando le habló por segunda vez? Veamos. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 17. Dios le dijo: yo me voy a encargar de tus cosas. Te bendeciré y te multiplicaré. ¿Qué es lo que el Señor va a multiplicar? La bendición. Y
Cuando agradezcas por esta, Él tomará la bendición y la multiplicará 2 veces más, 10,000 veces más, 1,000,000 de veces más. Dios te bendice y después te multiplica la bendición. Pero el pasaje continúa diciendo, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Los enemigos son los problemas que podrán aparecer en el futuro. En base a esto, el Señor nos dice, yo también me encargaré de lo que ocurra más adelante, porque viniste al monte con tus hijos, porque subiste la montaña. Por todo esto, hoy decídete a subir al monte de Jehová con tus padres, tus abuelos, tu cónyuge, tus hijos, con toda tu familia, porque allí verás y disfrutarás al Señor. No hay nada fuera de Él. Aumentar a Cristo hace que los deseos de la carne desaparezcan. Por eso, si te sientes mal, es porque todavía no estás disfrutando a Cristo con poder, porque cuando Él crece, los cielos no pueden contener su gloria. Pablo dijo, me abandonaron todos, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No se trata de mejorar la conducta, sino de vivirlo a Él, de buscarlo a Él, de disfrutarlo a Él, porque entonces Él hará mucho más de lo que puedes imaginar.